Desde hace décadas, cada legislatura en la asamblea de este país aprobaba asignaciones generosas para las fracciones de sus diputados, dinero que era utilizado por estos mismos para mantener sus oficinas, contratar personal principalmente y algunas otras necesidades logísticas. Que necesitamos $1 millón para reconstruir un poco este edificio, ¿verdad? Necesitamos $300.000 para auditar a la Corte de Cuentas. Necesitamos $275.000 para el tema de uniformes. Necesitamos $400.000, equipos informáticos y equipos técnicos. Obviamente, todo eso era usado de manera completamente discrecional. Es decir, se entregaba, se le decía que tenía que cuadrarlo a como estimara conveniente y tenía que gastarse sea o no sea necesario. Pero con los cambios políticos para el año 2021, cuando el país estaba a la alta expectativa de debate sobre transparencia y austeridad, la Asamblea ratificó ese mecanismo. Según varias filtraciones, la mayoría mantenían una asignación promedio de $14.000. Pero había una excepción en la fracción del partido Vamos, férreo opositor, con la diputada Claudia Ortiz, quien en la legislatura 2021 al 24 reconoció ella misma recibir $18.000 mensuales para su funcionamiento. Sí, ha aumentado la asignación, la de la legislatura pasada era de $18.000 y hoy ha aumentado $2.000 mensuales. Estamos organizados con 3 equipos de trabajo. Esos equipos de trabajo es un equipo técnico con asesores. De esto absolutamente nadie dio cuentas hasta el día de hoy. El problema surgió no por ser algo nuevo, más bien por la alta expectativa de la gente hacia el partido Nuevas Ideas, que ya tenía dominio total, que desde ahí nunca quisieron hablar públicamente de cómo operaban esas asignaciones ni cómo se habían recortado, y sistemáticamente evadieron cualquier explicación del funcionamiento de esa asignación de, en ese momento, $14.000. Incluso muchos así ante cámara lo llegaron a negar y no quisieron entrar en detalles de manera seria. Y vale aclarar que aunque no se trataba de un dinero en efectivo entregado en las manos de una persona, sí era un monto institucional que cada diputado cuadra como estime conveniente. Me recordaste que le explicáramos de los $14.000. A vos te dan $14.000, Raúl. A vos te dan $14.000. Que le explicáramos en qué se gastan $14.000. Vos estás loco, hombre. Vos pensás que a eso vas a llegar a la asamblea, a despertar. La asamblea ya no es la corrupta que se conocía como antes. ¿En qué se gastan los $14.000? No, Marvin, si no ya no hay $14.000 en ninguna asamblea legislativa. ¿A dónde están los $14.000? Me gustaría que me dijeras para... Esa práctica continuó vigente igual que las décadas anteriores hasta el 2024 y no se mostró ningún interés por corregirlo. Pero el tema explotó con el caso muy particular de la diputada Claudia Ortiz, que resultó demasiado extraño y contradictorio que durante los últimos 3 años, 36 meses, 2021-2024, quien había sido de las voces más duras, más críticas hacia la gestión del presidente Bukele y también de la Asamblea Legislativa, contra todas las decisiones que se tomaban, se la pasó denunciando opacidad y favoritismos. Sin embargo, la misma Asamblea Legislativa tenía su propio favoritismo con su asignación de gastos de funcionamiento que eran de $18.000 mensuales reconocidos por ella misma. Y no solo eso, para el nuevo periodo en el que se estaba entrando, 2024-2027, ya tenía una aprobación de $20.000 que nuevamente ella reconoció. Todo para seguir el funcionamiento de la oficina de una diputada. Se nos ha comunicado el presupuesto y ya está en ejecución. El presupuesto que tenemos asignado es de $20.000 mensuales, el cual dijimos en su momento que... ¿Y qué opinión tiene entonces? Porque al menos en su caso sí aumenta la asignación para usted. Eso contrastó con el hecho de que muchos de otros diputados recibían una asignación estándar de $14.000. Lo que pone en entredicho la coherencia de sus críticas frente a los beneficios presupuestarios, las preferencias y la austeridad del dinero público. Y peor aún, con el trato preferencial del presupuesto que era bastante elevado. Esas declaraciones en las que ella reconoció los montos podría haber sido un simple desliz, ya que todo el mundo pensaba que se había quedado en $14.000. Ella y el resto del pleno supieron que era un tema incendiario, de amplio debate y muchas críticas de la población hacia todos, que obviamente la gente estaba muy cansada de tal práctica de muchos años.
mucha gente se molestó y exigió explicaciones claras sobre el caso puntual de la diputada Ortiz, señalando que una asignación de ese tamaño no era una decisión menor, ni algo que pudiera justificarse con evasivas. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, intentó restarle la importancia al asunto desde el inicio, calificándolo como un simple problema administrativo, que según dijo, en los pocos segundos que trató el tema, ya estaba resuelto. Así nomás. Si hay errores administrativos también o algo que se ha hecho, pues nosotros lo vamos a corregir. De hecho, ya lo corregimos, porque había allí también otro tema de un abuso que hubo de una fracción o de una diputada que tuvo, que ya fue corregido a estas alturas. Pero esa explicación sonó insuficiente para la gran mayoría, que dejaba la impresión de que asignarse $20,000 mensuales para operar una oficina legislativa era poco más que llenar una solicitud preaprobada, sin mayores controles, sin deliberación interior, sin controles de auditoría o contables, y dando la impresión de que si la diputada Ortiz llegaba con un papel pidiendo 30,000 o 50,000, igualmente se lo aprobaban para su oficina, algo que no tiene ninguna seriedad en la administración pública. La tribalización del caso contrastó con la magnitud del monto y reforzó la percepción de discrecionalidad dentro del manejo presupuestario interno. Ante la avalancha de críticas, la Asamblea se vio obligada a aclarar por fin la asignación estándar para cada diputado y reconocerlo, que eran 14,000 mensuales, para operar la oficina de cada uno y cubrir principalmente su personal. Pero lejos de calmar los ánimos, la revelación profundizó la molestia ciudadana. Muchos consideraron que incluso ese monto era excesivo en un país con tantas carencias y la desconfianza se mantuvo intacta. Para buena parte de la población, el problema no era solo la cifra, sino la falta de transparencia y la evasiva desde un principio con el tema. Y principalmente lo que había explotado, el manejo discrecional que quedó en evidencia con el caso de la diputada Ortiz, que para mayor agravio tenía un monto mucho mayor. Durante los primeros años de control legislativo, Nuevas Ideas no tocó ni una sola coma del esquema presupuestario, heredado obviamente de las viejas asambleas lideradas por Arena y el FMLN. Se replicó íntegramente los presupuestos generalizados y para cada fracción de diputados que se dijo que se había bajado, pero el presupuesto general no bajaba. Eso al menos durante los primeros 2 años, y el tercero terminó bajando una cifra muy pequeña comparado a todo lo que se había manejado. Esto obviamente planteaba muchas preguntas y a medida que se trataba de explicar, lejos de tener una respuesta contundente, seguían surgiendo una doble cantidad de preguntas sobre toda esta situación. Eso fue solicitar unas contrataciones, y el error de la asamblea fue que se le contrató sin tener esa autorización. Eso en primer lugar. Nuestra asignación es la cifra que ya se dijo, $20,000 al mes para contratar personal. Por nuestra parte ha sido coherente y concreto desde el inicio. El recorte más fuerte llegó para el año 2024. Tampoco fue un acto de austeridad voluntaria, simplemente respondía a que el número de diputados se redujo de 84 a 60 y obviamente pues no ibas a mantener la misma cantidad de dinero. Y aunque la diputada Ortiz defendió públicamente su asignación de $20,000, es decir, que era necesario, argumentó que respondía al pago de salarios de un equipo de trabajo muy amplio, bien preparado, bien capacitado. Bueno, todos dijeron eso. Y la reacción de la población pues no fue menor, fue un descontento muy grande. Y aunque ella insistió en que la asignación era completamente legal, aseguró que había recibido un memorándum de la Junta Directiva de la Asamblea que aprobaba ese techo y señaló que todo su personal había pasado por la Junta Directiva y había sido aprobado y formalmente contratado bajo el marco normativo del control interno de la Asamblea que regulaba todo eso. Sin embargo, su defensa fue contrapuesto por la misma junta directiva, encabezada por el diputado Ernesto Castro, que declaró que esos 20,000 correspondían a un exceso. Según ellos, se presentaron demasiadas solicitudes, boletas de personas, y con eso los había engañado. Y a raíz de eso había provocado las asignaciones incorrectas durante los 3 años anteriores de 18,000, 36 meses y 3 meses del nuevo periodo con 20,000.
Pero más allá del dime que te diré, el tema nunca se difundió con plena claridad, con documentación completa, ni se hizo público el procedimiento transparente que explicara punto por punto. Esa opacidad dejó en evidencia que todo aquel embrollo tenía una cola demasiado larga y complicada, porque en la práctica parecía más fácil resistirse el desgaste mediático que revelar al centavo los datos, actas y procedimientos internos. Todos los papeles de aquellas operaciones no se vio ni uno solo. Ante lo candente que se había escalado ante la opinión pública de aquel tema, el presidente Bukele intervino con una jugada propia que cambió por completo la narrativa. ¿Por qué no se hace un recorte adicional? Ya que la población lo está pidiendo, yo creo que se puede hacer. Un poco más de austeridad. Vamos a hacer una reducción adicional, una tercera reducción, bajando el presupuesto a 11.000. Así que reviértanle eso y pasen el mismo presupuesto, que tenga $11.000 igual que todos los demás diputados. Si se queja, que se quede. Si vota en contra por las cosas, pues que vote en contra. Que le pasen la misma peinada que todos los diputados y que reciba $11.000 de gasto. Ahí que vea ahí quién va a despedir de su personal, pero 20.000 no puede tener. Anunció que recortaría el presupuesto de cada fracción y que esos fondos serían trasladados a un programa de becas para la juventud. Y como consecuencia, semanas posteriores aplicó un nuevo recorte y esta vez mucho más amplio, y solo hasta entonces la discusión perdió fuerza y dio tranquilidad a la gente, dejando por fin en 8.000 para cada diputado la asignación, que parecía ya un monto mucho más razonable. De pronto todos sacaron pecho y comenzaron a exhibir planillas perfectamente cuadradas al centavo, como si la transparencia hubiera sido siempre una práctica habitual. La ironía no pasó desapercibida. En los años anteriores, cuando se manejaban 14, 18.000 y 20.000, nadie mostró un solo papel. Y bueno, la transparencia apareció justo cuando ya no costaba nada ejercerla. Y tuvo que venir la intervención presidencial y aplicar 3 recortes sucesivos para sofocar aquel incendio. Pero irónicamente, después de toda esa teatralidad de austeridad, aún sigue sin respuesta la pregunta central: ¿cómo es que la diputada Ortiz disfrutó 36 meses de 18.000 y luego 3 meses de 20.000 como premio involuntario por haber sido de las más duras críticas y oponerse absolutamente todo en el Parlamento? Algunos diputados responsables quizá estaban dormidos cuando todo eso sucedía, o quizá era el único tema en el que todos estaban plenamente despiertos y de acuerdo, es decir, en la asignación presupuestaria, que era bastante cuantiosa. Pero bueno, la conclusión es suya. Deje su comentario para comprender un poco mejor lo sucedido. Cuídese mucho. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos. Hasta luego.